Hoy vamos a tratar un tema incómodo, doloroso también, que le acaba pasando prácticamente a todo el mundo. Y es que llega un momento, a partir muchas veces de la mediana edad, donde te conviertes en el jamón del sándwich, aplastado entre la rebanada superior que son tus padres y la inferior que son tus hijos o tus otras obligaciones. Nos hemos leído un libro que nos ha hecho llorar y reír y volver a llorar. Escrito con humanidad, con honestidad y con humor también, para hablar de algo muy duro, la vejez y los cuidados. Ese momento en el que te conviertes padre o madre de tus propios padres, en el que hay que tomar decisiones complicadas. Y aunque nosotras personalmente no estamos en este momento o no lo estamos todavía, nos ha hecho reflexionar sobre la relación que tenemos con nuestros padres y cómo queremos vivir el futuro. Y para hablar de todo esto, hemos invitado a la escritora del libro en cuestión. Una invitada de excepción que ha sacado tiempo para venirse a pasar la tarde teniendo que acudir mañana a la jura de la Constitución de la princesa Leonor. Para que veáis qué nivel, Maribel. Hoy estamos con Ángeles Caballero, mega periodista, súper escritora, que acaba de escribir su primera novela. Los parques de atracciones también cierran. Y cuenta esa experiencia, ese momento vital en el que de repente te conviertes en padre de tus padres, en madre de tus padres en este caso, y ellos se convierten en tus hijos. Hola Ángeles, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, has empezado mintiendo porque ni mega periodista ni súper escritora, periodista y debutante en esto de los libros. Pero bueno, bien, hay confianza. Cuéntanos, Ángeles, ¿por qué decides escribir este libro? Alguien lo decidió por mí, porque me lo pidió mi editor, Pedro Ballín, después de haber visto una serie de artículos que había escrito, columnas de opinión en las que básicamente me servían de excusa para desahogarme y que intentar contar a los lectores por el momento por el que había pasado las últimas 48 horas en una sala de urgencias de hospital, cuando habían dado un diagnóstico fatal. Bueno, he intentado que sea una carta de amor a mi familia. En varias entrevistas has hablado de tus padres, Manolo y Juli, obviamente que son los protagonistas de este libro contigo, y dices que no eran gente nada épica, pero por el contrario, la novela son personajes de novela totalmente. ¿Nos puedes hablar un poquito de Manolo y Juli para los lectores que todavía no se han leído la novela? Sí, exacto. Pues Manolo y Juli son unos padres que tuvieron a mi hermana a los 9 meses y un día después de casarse y que me tuvieron a mí 14 años después de que naciera esa hermana, con lo cual ya mi llegada al mundo, aparte de ser una sorpresa no precisamente bienvenida, porque a mi madre no le hizo ninguna gracia saber que 14 años después, con toda la vida rodada, llegaba otro bebé a casa, pero ya empezamos con unos roles un poco distorsionados, porque mis padres, para mis amigas del colegio, tenían la edad de sus abuelos. Claro. Entonces era siempre a mi padre, me acuerdo que le sentaba fatal que le dijeran lo de ¿qué? ¿A recoger a la nieta al colegio? Y mi padre, no, es mi hija. Le faltaba añadir imbécil, pero yo creo que alguna vez debía añadírselo a alguien. Pero bueno, son dos personas nacidas en la década de los 30, en una España llena de pobreza y marcada profundamente por la guerra civil. Ellos nacidos, cada uno en su caso, en una familia muy pobre, o sea, no precaria, muy, muy, muy pobre. Mi padre vivió junto con sus 5 hermanos y sus padres en un vagón de tren abandonado y, bueno, fueron personas que no tuvieron acceso a ningún tipo de educación, ni siquiera a la primaria. Pero para mí han sido, claro, mis superhéroes, como supongo que tienen muchas de las personas que estén escuchando este podcast. Algunos no, ¿eh? Claro, no, esta es una cosa también que quiero dejar muy clara, ¿no? Que yo he sido una privilegiada en muchos sentidos. En la parte económica y material, cuando yo llegué, la situación en mi casa era muy diferente a esos 14 años antes en los que nació mi hermana, donde había muchas deudas y había mucha penalidad todavía y muchas letras por pagar, pero cuando yo nací he tenido todas mis necesidades cubiertas, pero he sido una privilegiada en los afectos. Ni todas las personas mayores son entrañables, ni todos los padres son entrañables. Hay gente que es profundamente mezquina y ruin con 90 años y con 16, con cualquier edad. A lo largo de la vida vamos conociendo poco a poco nuestros padres, ¿no? Vamos haciendo ese puzzle de quiénes son, ¿no? Porque todos tenemos
como varias vidas, la vida pública, la vida privada, la vida secreta. Y yo creo que a medida que nos vamos haciendo mayores, de repente vamos descubriendo, ¿no? Y vamos encajando esas piezas y cuando se van haciendo mayores empiezan a salir estas cosas, ¿no? Y empezamos a construir una personalidad y quiénes son y cómo son con sus amigos y cómo son en la pareja. ¿Te ha pasado? ¿Tienes esa sensación? Tengo esa sensación, pero no ha habido ningún tipo de cosa que ha ido progresiva en el tiempo. He accedido a quién era mi familia y de dónde venía yo cuando enfermaron mis padres. Hasta entonces todo estaba vetado y vedado para la chiquitita y la pequeña de la familia. Entonces nadie decía nada. Yo, porque ponía la oreja y me iba enterando de alguna cosa, pero cuando preguntaba se me silenciaba inmediatamente. Entonces, cuando enfermaron mis padres, ellos lo hicieron de una manera como si la digestión fuera fácil y a considerar que había llegado el momento de exponer según qué cosas y lo introducían en cualquier conversación cotidiana. O sea, no me preparaban de tenemos que hablar, no. Era en una comida, en una sala de espera, en un ingreso hospitalario. Y yo, claro, yo hacía como que, claro, lo normal y por dentro decía, pero bueno, o sea, eran todo puntos de inflexión en mi vida, horarios, me atrevería a decir. Con lo cual ha sido muy curioso, ha tenido una parte de enorme intensidad, pero al mismo tiempo también me ha dado cierta pena de conocer no solo a mis padres, sino a parte de mi familia en esas esperas tan largas que hay cuando vienen a darte compañía a ti, porque hay que cuidar también al que cuida, ¿no? Y cuando algunas veces quieres que vaya, yo decía, sí, ven, porque me aburro profundamente, ven, dame conversación, tráeme una revista, no sé, cuéntame algo, ¿no? O sea, descomprímeme un poco este cerebro que huele a desinfectante y que no ve más que mucha pena, ¿no? Alrededor. Hablamos de secretos, hay también en la novela lo cuentas un poco, un secretismo respecto a la enfermedad, un diagnóstico que te dan e incluso el médico te dice no reacciones, ¿no? Esconde, y hablas de filtrar la información, tú te conviertes en la persona que filtra la información respecto a tu hermana que está lejos, respecto a otros miembros de la familia. ¿Cómo decides qué se cuenta, qué no se cuenta? ¿No es infantilizante no contarlo? ¿Cómo lo vives eso? No ha habido ningún tipo tampoco de premeditación al respecto. La única persona que la que consultaba es mi marido, que ha sido mi pilar, y otro el que también ha cambiado de rol, porque no solo ha hecho de padre y de madre, porque ha hecho de hermano mío y ha hecho de hijo de mis padres y se los ha echado también a él a las espaldas, pero había según qué informaciones y según qué cosas, no sé si porque los dos somos periodistas, que él decía muchas veces, recuerda que la información es poder. Entonces hay cosas que es mejor que no tienes que contar porque es que no va a traer, sino, o sea, él abogaba por cárgatelo tú a tus espaldas que yo te sostengo. Hay un punto en las enfermedades, esto lo cuenta muy bien también Paloma Bravo en su libro, en el cual cuando tú acudes con tu padre y con tu madre a la consulta de un médico, el médico ya no les mira a ellos y te mira a ti. Para Paloma, a Paloma le sienta muy mal porque cree que es una manera de infantilizar al enfermo. Yo sabía que esa mirada para mí era fundamental porque mis padres, precisamente, entender el diagnóstico de un médico no siempre es fácil. Y para personas sin estudios y sin lecturas y sin intelectualidad alguna era extremadamente complicado. A mis padres les daba mucha vergüenza preguntar qué ha dicho que no le he entendido. Claro. Era yo la que lo preguntaba. Otro personaje que aparece en el libro, bueno, no es un personaje, pero es Getafe. Tenemos bastantes oyentes de Argentina, de México, que no saben a lo mejor lo que es Getafe. ¿Qué es Getafe? ¿Y cómo te conviertes en la pija de Getafe? Pues es bastante fácil de convertirse en la pija de Getafe en esos años, en los años 80. Getafe es un municipio que rodea a una gran ciudad como Madrid. Es una ciudad dormitorio porque es donde ha ido a vivir y han ido a parar muchas personas que no podían permitirse pagar una vivienda en Madrid. Y es un lugar en el que crecí yo, en el barrio más obrero, más reivindicativo y más humilde de ese Getafe. O sea que, como dice mi amiga Paloma, todos somos el pijo de alguien y yo era la pija de Getafe porque cuando yo nací mis padres podían permitirse comprar todo lo que se pusiera de moda y yo sabía lo que llevaban los pijos de Madrid y yo no iba a los mismos bares que ellos, pero llevaba la misma ropa que ellos. Entonces yo era la pija de Getafe que en cuanto llegó a Madrid se convirtió en un ser invisible como tantos otros. Bienvenida a la gran ciudad, ¿no? Exacto, sí. Ya lo has dicho en alguna ocasión, además, eres muy consciente de los privilegios. Hay un cierto punto reivindicativo, ¿no? En este libro sobre qué difícil es cuidar y yo desde una perspectiva privilegiada, ¿no?
Totalmente. Eso es una de las cosas que me han aterrizado más y una de las cosas en las que yo también al mismo tiempo me he auditado más, porque a veces hacemos cosas de manera natural y pensamos que todo el resto del mundo puede hacerlo. Me refiero a yo cambiar mi situación laboral y poder hacerme autónoma. Esto solo se puede hacer si tú sabes que hay un nivel suficiente de ingresos o de ahorros en tu casa que te puedes permitir hacerlo. Cuando yo lo hice, pensé, voy a hacerme autónoma, voy a hacerme freelance para cuidar a mis padres. Por favor, que alguien me dé una medalla al mérito, mejor hija. Lo que estoy haciendo es épico. Y luego te das cuenta básicamente que eres imbécil si piensas eso, ¿no? Porque la cantidad de gente que no puede hacerlo estando, o que no lo va a hacer estando en un cargo de enorme responsabilidad en una compañía o estando limpiando casas durante 14 horas. Y cada noche eran 100 euros que se pagaba a una enfermera. Si hace uno el cálculo de un año y pico que estuvo mi padre entrando y saliendo del hospital una vez al mes, mínimo 10 días, pues hace uno el cálculo de cuántos billetes de 100 euros o cuántos 100 euros hemos podido pagar, que no salió ni de la cuenta corriente ni de mi hermana ni de la mía, ni tuve que pedir dinero prestado a un familiar. El otro día me comentaba un compañero de oficio que para cuidar a su padre los hermanos se endeudaron y estuvieron prácticamente en la ruina para poder pagar a personas, pagar una silla de ruedas. Todo eso cuesta mucho dinero. Entonces yo he sido absolutamente consciente del privilegio y que mucha gente hubiera querido poder hacer lo que he hecho yo y que no ha podido hacerlo. Decidís meter a tu madre en una residencia y cuentas ese momento difícil, pero lo que me ha llamado la atención es el contraste entre el carácter de tu madre o tal como la describes, que si no fuera tu madre y si no estuviese lleno tanto de amor... Si no fuera mi madre no estaría en mi entorno más próximo porque era una mujer tremendamente dura. Claro, hablas de la juliocracia. La julicracia, sí. Julicracia. Incluso hablas de las cornadas de tu madre. ¿En qué momento, yo no sé si toda la relación con tu madre siempre ha sido así o en qué momento aceptas de alguien que realmente te presenta mucho rechazo y te llama hijastrona y, o sea, momentos muy duros? ¿En qué momento decides, da igual, yo voy a venir a verte todos los días y yo voy a estar contigo durante 6 años que dura todo este proceso? Ha sido una decisión producto de la terquedad que he heredado de mi padre y el orgullo. Date cuenta que precisamente esa hermana 14 años mayor que yo, mi madre hubiera deseado, quizá no habríamos sido ninguno de los 4 tan felices como ella imaginaba, pero mi madre hubiera deseado que mi hermana y yo viviéramos en el portal de al lado o incluso en la puerta de al lado, lo más cerca posible de ella, prestándole todo tipo de atenciones y viceversa. Y ella entregándose, porque una mujer tan desconfiada solo se fiaba de su unidad familiar y no se fiaba nada del resto. Pensaba que el resto nos iba a engañar, se iba a aprovechar de nosotros y eso pues creó un mundo tan pequeño que acabó estando ella prácticamente sola en su propio planeta, ¿no? En el que entrábamos muy pocos. Pero ahí hubo un punto enorme de inflexión. Ha sido una mujer que se ha entregado hasta el tuétano con los que estábamos en casa, pero que cuando yo tenía 13 años, mi hermana llegó a casa con la decisión de que había una oportunidad de irse un año a Estados Unidos y que se iba a ir. Eso provocó la enorme alegría y el orgullo de mi padre, que era como, y encima la niña se va a Estados Unidos. Y provocó un profundo rechazo en mi madre. Y una profunda decepción que mi madre se encargó de mostrar sin ningún tipo de filtro a mi hermana, haciéndola sentir culpable de te vas y dejas a tu madre aquí. Entonces, ese año se prolongó en el tiempo y mi hermana sigue viviendo en Estados Unidos. Y eso hizo que mi madre se refugiara mucho en mí desde el principio, desde esos 13 años. Entonces, mi padre trabajaba muchísimas horas. Yo lo veía muy poco. Era un padre prácticamente... no diría de fin de semana, porque nosotros vivíamos en el primer piso y mi padre trabajaba en la planta de abajo, con lo cual a veces le bajaba a trabajar con las pantuflas y el pijama, que a mí me parecía que era lo que hacían el resto de padres. Luego me di cuenta de que no, tampoco. Era una avanzada a su tiempo el teletrabajo. Pero es verdad que es un motivo en el que mi madre y yo siempre hemos tenido una relación extraordinaria. Quizá también ha venido, y yo esto lo he hablado mucho con mi hermana y sobre todo con mi marido, porque yo en cierta medida
he decepcionado a mi madre porque a mi madre era facilísimo decepcionarla, pero he cumplido con lo que ella creía que era el sentido de ser mujer, que es casarse y tener hijos. Mi hermana no ha tenido hijos y esto a mi madre ha considerado que volcarse en una carrera profesional no era lo que se tenía que hacer. Entonces, lo has hecho lejos de tu madre y no me has dado nietos. Entonces, digamos que yo he tenido esa especie de parte profesional, pero al mismo tiempo yo soy la que guisa, la que sabe guisar, la que hago las recetas que hacía mi madre, la que hace el cocido como lo hacía ella, la que ha criado hijos, la que les ha dado el pecho. O sea, y entonces mi madre, cuando me ha visto en ese tipo de escenas, creo que ha sido los momentos en los que más feliz la he hecho, comprando lenguado y sabiendo cuál era el lenguado más fresco. Esa era mi madre y era ese tipo de cosas. Para ella el mundo era eso. Precisamente por eso, en el momento en el que soy yo la que toma la decisión de que va a ir a una residencia, de mí no se lo esperaba. Y por eso a mi hermana le decía muy poco, pero a mí se encargaba de recordarme que me había salido con la mía, y a mí me pareció una cuestión de te voy a convencer por pesada. Entonces dije, yo voy a venir todos los días y si llego y me pones mala cara me voy y volveré al día siguiente, te guste o no. Y caray, ese tiempo que estuvimos fue un tiempo, pero también es verdad que la enfermedad se encargó de amansarla, desgraciadamente, pero acabó entregándome todo su amor. ¿Qué le ha parecido a tu hermana que hayas escrito el libro? Pues yo a mi hermana le dije que iba a escribir este libro, le dije que había determinadas cosas que quería contar y la verdad es que fue un respeto increíble. Me dijo, haz lo que quieras, yo lo leeré y ya te diré lo que me ha parecido. Le ha gustado tanto que se ha cogido un avión y va a estar aquí 6 semanas y va a venir a todas las presentaciones. Ha estado conmigo en Barcelona, ha estado en Madrid. El 21 de noviembre iremos a Getafe y también vendrá conmigo. Y va a estar aquí conmigo acompañándome y yo creo que probablemente ella no habría escrito un libro, ella habría contado otras cosas, o probablemente no habría contado nada, pero respeta profundamente lo que he hecho porque se ha dado cuenta de que leyéndolo, yo creo que ella tenía una idea en su cabeza de cómo íbamos a quedar todos de bien o mal parados, y yo creo que ella pensaba que yo iba a ser mucho más Juli que Manolo, y me ha salido más Manolo escribiendo este libro, creo. O sea, que está orgullosa y además en cierta manera como agradecida, ¿no? Sí, yo creo que sí, pero yo creo que porque ella es consciente de que al final yo me he echado según qué cosas a las espaldas que eran una responsabilidad de las dos y en ningún momento, o sea, yo podía haber cortado la relación con mi hermana, de haberle dicho o vienes o no te vuelvo a hablar, porque es que las relaciones se resienten y se erosionan, con hermanos, con tu propia pareja. O sea, mi marido no ha hecho en ningún momento ningún reproche de, oye, me como a los niños, me como la casa, a ti no te veo, en fin, para un poco. Y todo lo contrario, ha dicho, si quieres ir todos los días a la residencia, a mí me parece que es igual un poco exagerado, pero como es tu madre y es tu cuerpo el que lo decide, avanti. Por supuesto, ahora él, que es el que está cuidando, no seré yo la que juzgue la manera que tiene él de cuidar. Me han respetado tanto que yo me siento profundamente aliviada y en paz. En la carátula cuenta un poco quién es Ángeles Caballero Martín. Y esto nos ha hecho mucha gracia a las dos. Dices, 2 veces le ofrecieron cargos de responsabilidad, subdirectora de un periódico a cambio de comprometerse a no tener hijos y jefa de sección el mismo día que volvía de su primera baja de maternidad, para lo que tenía que renunciar a la jornada reducida. Eso es antes, obviamente, de todo lo que pasa durante este libro, pero nos da pie a hablar un poco también del momento hijos. Tú tienes 2 hijos, ¿no? Una hija mayor y uno más pequeño, ¿no? Tu hijo mayor tiene ahora ¿cuántos años? 16. 16. Y se ha leído el libro, ¿no? Sí. ¿Y qué tal? Le ha encantado. Sí. Lo que pasa es que ella no es como yo, locuaz hasta el extremo, como estáis pudiendo comprobar. Ella ha salido a padre, y padre es más contenido y tal, pero le ha encantado. Y de hecho me dijo un día, me lo voy a leer, pero me lo voy a leer los fines de semana, porque es que los días de diario me lo empiezo a leer,
empiezo a llorar, empiezo a pensar en los abuelos, un montón de cosas que yo no era consciente porque era muy pequeña, no me he enterado de nada y claro, al día siguiente me tengo que levantar a las 7:15 y dije, pues lo entiendo. Qué Se lo ha leído los fines de semana, pero sí, le ha gustado mucho. Qué difícil esa conciliación, ¿eh? Soy una persona profundamente optimista. Creo que las cosas van cambiando, probablemente no con la rapidez que yo desearía, y van cambiando, pero que la maternidad sigue siendo considerada una barrera para la evolución de las carreras profesionales de las mujeres, lo tengo clarísimo. Me llevo 6-7 meses con mi marido, con la misma formación, la misma carrera y un posgrado también. Y a él jamás le han hecho este tipo de preguntas, porque ahí cuento dos cosas, pero yo estuve de becaria en un periódico cobrando 0 euros y la posibilidad de hacerme un contrato vino consultada por parte del jefe de sección entonces de ese periódico diciéndome, tienes un novio desde hace mucho tiempo, no te irás a casar. Y yo dije, bueno, hombre, no, que somos muy jóvenes. Y me dijo, no, es que hay una posibilidad de hacer un contrato, pero claro, es que... Y yo no estoy tan enfadada con ese señor, con el que sigo teniendo, por cierto, una buena relación, una relación muy cordial, sino estoy enfadada conmigo misma por haber respondido. Entonces yo ahora no solo no respondería, sino que saldría la Juli que llevo dentro y cantaría a las 40. Entonces yo ahora eso lo veo mucho con mi hija, que no quiero que se calle. O sea, me refiero a ascensos laborales, pero también hay cosas que son mucho más sutiles, como cuando vas a hacer un viaje de trabajo. A mi marido nunca le preguntaron, oye, ¿te viene bien que tienes niños y tal? A mí cuando he ido a un trabajo es, oye, ¿con los niños te puedes apañar? Entonces es claro, los niños tienen un padre. Y si yo quiero hacer ese viaje, el padre se ocupará. Y si tiene algo que hacer, que se encargue él de hacer ese encaje. Entonces eso sigue pesando. Ese tipo de preguntas se han formulado sin ningún tipo de pudor al respecto, siendo además preguntas que son inconstitucionales. O sea, no te pueden preguntar si vas a tener hijos o no. No te lo pueden preguntar. Nosotros nos conocemos de haber hecho un programa, puedo decir... Por supuesto. Se llamaba Máster del Universo, no, pero más o menos así. Se llamaba Programa Superior de Gestión y Dirección del Universo del Lujo. Toma Exacto. Ya. Nos conocimos así y pues hoy te estás codeando con la crema de la crema. Ni más ni menos. Entonces es curioso cómo en la maternidad fue muy una barrera y ahora es otro momento vital. Otro momento de cuidados, pero otro momento vital y no está relacionado, pero ha supuesto tu auge profesional. Sí, yo creo que además mis hijos en todo ese proceso eran una especie de, no solo de chute de energía, sino que también eran un aterrizaje de mi propio ego y un recoloque de mis prioridades, ¿no? El yo llegar a casa y tener ganas prácticamente o de acostarme o de dar una rueda de prensa mostrando lo desgraciada que era, y mis hijos venían como, hay que comprar un pegamento para mañana, la cartulina, hay que ir al chino. Entonces todo eso era una manera de, claro, es que para estos niños lo importante es esto. Muchas veces han sido también un asidero igual que su padre, porque, quiero decir, el hecho de que los parques de atracciones también cierren es porque yo he tenido siempre este carácter un poco festivo y jaranero como mi padre, pero hay muchas veces que me han dado ganas de mandarlo todo a la mierda. Hablas también en el libro de la ligereza y de cómo te dan una mala noticia y te vas a comprar un lápiz de ojos, ¿no? Sí. Y la ligereza ya no solo en esta novela, sino tenías una columna de ideas ligeras. Yo te he conocido hablando de salseo sí, y... Ahí sigo. y bueno, de hecho el prólogo lo escribe Jorge Javier Vázquez. ¿Crees que en estos momentos vitales de crisis, ¿no? de la mediana edad, la ligereza es fundamental o es un añadido o es lo que te permite seguir? Yo para mí igual que el humor, es un salvavidas, esa ligereza, y entonces esa parte ha sido un refugio que ha sido de estoy dejada pero no del todo, y entonces hay algo que todavía me mantiene. Porque he sido siempre muy coqueta, era la pija de Getafe, tengo que seguir manteniéndome en mi esencia, no puedo echarme a perder, no he tenido nunca chándal, o sea que esto es que es así. ¿En serio? Nunca. Y entonces esto me ha parecido siempre una manera de reivindicar, y de hecho hay una parte en la que el propio nombre de Ideas Ligeras que tenía esa columna, lejos de venir de algo ligero, viene de uno de los artículos más maravillosos que yo he leído nunca de mi escritor favorito, que es
lamentablemente fallecido, Javier Marías, que escribió un artículo en El País Semanal en el año 1997 que se llamaba Las personas ligeras, en el que él hablaba de cómo se había dado cuenta de que hay un montón de personas que te rodean y si no te rodean hay que hacer lo máximo posible con urgencia por tenerlas cerca, que te aligeran la pesadumbre de vivir. Y una persona como Javier Marías, tan gruñón, tan protestón, tan denso, decía que se había dado cuenta de que todas las personas ligeras que le dan sentido a la vida y le dan los cascabeles, curiosamente eran mujeres. Y se había dado cuenta de cómo muchas veces esa ligereza, que no tiene que venir porque nos guste una crema o un lápiz de ojos azul, pero esa gente que desdramatiza muchas veces, pues eran mujeres. Entonces la ligereza y lo de ideas ligeras venía de ahí, o sea, de alguien que no era precisamente ligero, sino que contaba una escena en 70 páginas. Entonces, digamos que se tomaba su tiempo el buen hombre, ¿no? Wow, me ha dado goosebumps. piel de gallina. El libro habla del final de la vida. Has reflexionado, me imagino, porque has tenido mucho tiempo en todas estas... de imaginarte qué te gustaría a ti o qué no te gustaría o para ti cuando estés en la rebanada de arriba, ¿no? Que ya no estés en la mitad, sino cuando ya nos toque estar ahí. ¿Qué cosas dices? A mí, por favor, esto no o esto sí. Uy, pues ese es un melón muy interesante porque yo empecé a escribir este libro a la vuelta de vacaciones de Navidad, después de Reyes de este año, y a finales de enero es mi cumpleaños y me autorregalé firmar el testamento y el testamento vital también, donde en el testamento vital lo hicimos Tomás y yo. ¿Qué es el testamento vital? El testamento vital es la posibilidad de que tú hagas una especie de declaración de últimas voluntades de qué quieres que se te haga, si quieres que se te informe o no sobre un proceso que tengas, una enfermedad, qué quieres que se haga con tu cuerpo y toda esta serie de cosas. Entonces, bueno, es una cosa que en este caso creo que lo ofrecen las comunidades autónomas. Yo me fui a un centro de salud en Madrid, lo rellené, lo firmé y me dijeron, y yo dije, bueno, ¿y si yo cambio de opinión? Porque igual ahora quiero que se haga esto y si yo luego me arrepiento, me dijeron, esto se puede cambiar todas las veces que quieras, se puede modificar, pero es una manera en la que quede por escrito y quede registrado. Mi marido y yo estamos totalmente de acuerdo y hemos rellenado sin hacerlo juntos, hemos rellenado todo lo mismo, salvo una parte, que es una parte en la que él confiesa que no sabe hasta qué punto va a cumplir o no esa voluntad mía, porque yo lo que he dicho es que quiero estar informada de todo lo que pasa y si me diagnostican algo no quiero que me oculten ni quiero que me tapen. Pero si hay un proceso que tiene que ver con una enfermedad degenerativa de deterioro cognitivo, no quiero que mi familia me vea a partir de ese momento. O sea, no quiero que mi familia me vea dejar de ser yo y deje de reconocerme como yo soy, porque como he vivido el proceso de deterioro de mi padre, pero que ha sido un deterioro físico en el que mantuvo la lucidez hasta unas horas antes de perder la conciencia, sí he visto a mi madre no ser mi madre. La he visto, todos los que hayan tenido y tengan familiares con algún proceso degenerativo de este tipo, normalmente con órganos que filtran la sangre como son los riñones y el hígado, cuando hay una encefalopatía hepática es lo más parecido a la posesión por el demonio. Yo he visto a mi madre en unas circunstancias en las que había que atarla. Y yo no quería haberla visto así. A mí me ha sobrado todo eso. Y totalmente fuera de sí. Y la he visto preguntándome por mi padre, cuando mi padre llevaba años muerto. Y he visto determinadas cosas que yo no quiero que mi familia vea. Entonces quiero que me recuerde como soy ahora, que tengo la mecha corta, que me parto de la risa, que llevo la nariz de payaso, aunque esté con arrugas. Pero cuando haya una enfermedad que tenga que ver con que los despistes van a ir mucho más allá, yo he pedido que... Y entonces, claro, por supuesto, mis hijos y mi marido me dicen, no sueñes a que lo vamos a cumplir, porque ¿qué hacemos? Te llevamos a una montaña y te dejamos allí. Digo, ese es vuestro problema, pero yo he pedido que no se me haga. Entonces, es verdad que ahí he sido muy... O sea, un poco tajante y un poco asertiva, quizá además, pero es una parte que a mí me ha sobrado según qué determinadas escenas. Sin embargo, has estado todos los días yendo. Sí, claro, yo iba, porque era una cuestión de... Sabía que algún día lo iba a echar de menos. O sea, que quizá cuando tú ya estás en ese momento en el que ya has perdido, ya no eres tú mismo, ¿no?
el que vengan a verte los demás es por los demás, ¿no? Sí. O sea, son ellos los que... Porque tú ya no te vas a dar cuenta, ¿no? Entonces, Claro. o sea, quizá está bien quitarles la sensación de no os obligo, no os preocupéis porque a mí me va a dar igual. O sea, haced lo que os venga bien, ¿no? Claro. Pero claro, si ellos lo necesitan, pues Hay yo una también parte entiendo. con lo de las visitas a los enfermos, o sea, hay algo que he aprendido mucho en todo este proceso, que es a evitar, fíjate que me dedico a opinar y me pagan por opinar, pero en esto he procurado despojarme de todo tipo de juicios al respecto, y lo he visto también por un poco mis referencias populares y culturales, ¿no? Pero ha habido con muertes relativamente recientes de personas, de 2 mujeres muy famosas en toda España, de las personas más famosas, que son María Teresa Campos y Carmen Sevilla, en las cuales he entendido profundamente el hecho de que sus hijos no quisieran que fueran a visitarlas. Que no es tanto una cuestión de yo protejo aquí a mi madre y no quiero que las veas y que luego lo cuentes, sino porque yo creo que para el propio que visita, muchas veces visita con la mejor de las intenciones, pero es esa mujer con la que se queda esa última mujer con la que se queda cuando vuelve a casa. Y yo ahí he tenido primos míos que han dicho, llevaría a mi madre a ver a la tuya, pero es que sé que va a volver devastada. Y yo dije, no te preocupes, se han visto ya mucho. A mí me parece que esa parte no aporta, y respeto muchísimo a los hijos e hijas que deciden de aquí no viene nadie más porque no, porque yo veía todos los días a mi madre, pero claro, quien llevaba tiempo sin verla y llegaba, es que no podía disimular. Entonces mi madre no se enteraba y le daba igual, pero yo sí veía esa cara y me parecía que no era lo que a lo mejor yo necesitaba ese día, ¿no? Que dijera, ¡ay, cómo está, qué pena! Gracias, señora. No me había dado cuenta. Bueno, Ángeles, ha sido un placer Muchas tenerte gracias. aquí con nosotras. Los parques de atracciones también cierran. Se publicó el 4 de octubre. A nosotras nos ha encantado. Sí. Como hemos dicho, hemos llorado bonito al principio, al final, y es un libro que te permite reflexionar mucho sobre tu propia relación con tus padres e incluso con tus hijos, ¿no? Que construyes ahí porque... Que construyes, claro, para después, para cuando tú seas esa rebanada de arriba. Así que nada. Nos ha encantado, está, bueno, por supuesto súper bien escrito y además tiene sentido del humor en algo... La ligereza. Y francamente difícil, sí. Es imprescindible. Hasta en lo más profundo del dolor, alguien o a ti mismo se te ocurre alguna cosa que no sabes hasta qué punto verbalizar o no, pero la verbalizas y siempre hay alguien que va a reírse con algún comentario. Entonces hay que de vez en cuando respirar en ese sentido. Muchas gracias. Gracias a vosotras. Pues hasta aquí la entrevista que le hemos hecho a Ángeles Caballero. Si conocéis a alguien que está pasando por este momento vital, no dudéis en compartirle el episodio o en comprarle el libro. Y nosotros nos hablamos la próxima semana. Adiós, Medianers. Nación Podcast te agradece haber elegido este podcast.